Es un texto a propósito del discurso de Chávez que critica a Bush, porque durante la visita de Bush a 5 países como Bolivia o Nicaragua en América Latina, Chávez hace su propia gira por América Latina para enfrentarse verbalmente, claro, con Bush. El texto es un análisis del discurso de Chávez y también de Ortega, que es el presidente de Nicaragua, que critican a Bush y que representan bastante bien el punto de vista de extrema izquierda en América Latina, con algunos otros presidentes como Chávez, por ejemplo, en Bolivia, es decir, más o menos populistas. Pero pues Chávez solo se fija en problemáticas políticas, especialmente a propósito del papel de la Casa Blanca en los golpes de estados en América Latina. Pero lo que me gustaría subrayar es que Chávez no inventa todo lo que dice. A veces pues no inventa. Hay cosas negativas, pero solo habla de las cosas negativas. Porque, por ejemplo, cuando habla del papel de la Casa Blanca en los golpes de estados, pues en el pasado la Casa Blanca ha participado en golpes de estados, como por ejemplo en Chile, antes de Pinochet. Y hay una injerencia, no sé si la palabra injerencia existe en español, pero tal vez, hay una injerencia de los estadounidenses en América Latina. Y hay que subrayarlo. Pero lo que me parece que Chávez solo hace un monólogo, no intenta un diálogo con Bush. Es decir, que solo quiere que la gente y su pueblo especialmente le vea en la televisión, en la radio. Y eso es es algo que ocurre muy a menudo con Chávez. Por ejemplo, con su emisión Aló Presidente, es decir, que tiene un show en la radio de Venezuela. Y eso es muy típico de Chávez para mí. Y por eso, para este texto, lo que subraya es que Chávez no inventa, pero que no intenta. Lo que dice es a veces la verdad, pero que no. Eso no es lo que interesa. No quiere decir cosas interesantes, no. Todo lo que quiere es que su pueblo le ve en televisión o radio. Y para mí, eso podría ser el principio de una definición de un populista. Tal vez. Y eso será mi conclusión. 3 minutos. Muy bien, muchas gracias. Pero el texto no solo nos habla de Chávez, nos habla también un poco de Bolivia, sí, y de la hoja de coca. Sí. Entonces, ¿le parece a usted que se debería liberalizar la producción y comercio de la hoja de coca? Pues desde un punto de vista económico y desde un punto de vista boliviano, claro que sí, porque es una fuente de dinero muy importante para el país. Pero eso no se puede aceptar porque si queremos liberalizar el producto de la hoja de coca en Bolivia, eso significa que también hay que liberalizarlo en el comercio internacional y que por eso van a poder venderlo en otros países occidentales y también para productos que no. Bueno, con la hoja de coca se puede producir Coca-Cola, pero también se puede producir otras cosas, chocolates, que se llama chocolates en España. Y por eso hay que evitarlo, si se puede. Pero con la liberalización podríamos inventar una forma de control de la producción que no se puede controlar si es una producción clandestina. Por eso sí, para mí podría ser una buena cosa, pero no puede ser una decisión unilateral del gobierno boliviano. Hay que ser una decisión de las instancias de comercial internacionales. Pero ¿no piensa usted que liberalizando la producción de hoja de coca no erradicaría tampoco la existencia de un mercado negro de hoja de coca? Porque como materia prima, como primera materia para, por ejemplo, la producción de droga. Pues también se podría liberalizar la droga. Existe en algunos países europeos, como en los Países Bajos. Y bueno, por eso podríamos liberalizar todo eso, controlando, pero con precios competitivos. Los narcotraficantes, no podrían vender sus productos porque los precios del mercado serían más interesantes. Okay. Y seguimos con Bolivia. ¿Qué opinión le merecen entonces a usted las nacionalizaciones de los hidrocarburos? Pues para mí es un error desde 2 puntos de vista. Económicamente no va a ayudar Bolivia porque se trata más o menos de Bolivia, también existe en Venezuela,
pero es un fenómeno muy importante en Bolivia, no va a favorecer el crecimiento económico porque son países que necesitan los inviertos de otros países y más especialmente de países ricos del norte como los Estados Unidos o países europeos como España. Y con las nacionalizaciones esos países no van a invertir más en Bolivia, en Venezuela, en los países de América Latina. Por eso económicamente es un error, pero políticamente no va a ayudar a los presidentes porque sí, pueden mostrar que son rebeldes, que van a enfrentarse con los gobiernos del norte, pero ¿y qué? Los gobiernos del norte van a ganar si se enfrentan porque son más poderosos militarmente, políticamente, económicamente, y esos países no deberían buscar un enfrentamiento con los países del norte. Okay. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a una parte de preguntas un poco más personales. Sí. Entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarle por qué decidió, por ejemplo, usted hacer estudios en unas clases preparatorias. O para conseguir concursos en las escuelas como ESSEC, pero al principio yo no sabía si quería hacer economía o política, y para mí estudios de comercios permiten hacer los dos, más o menos, y especializarse más tarde en la vida. Por ejemplo, haciendo la ESSEC puedo hacer ENA, École Nacional de Administración, más tarde en mi vida, para hacer política, un ministerio del comercio, de las finanzas. Y sí, para mí fue la razón porque he hecho una clase preparatoria. Es decir, que a usted le gustaría seguir un máster, por ejemplo, en la ENA, en la Escuela Nacional de Administración. Sí, tal vez. ¿Qué tipo de máster le gustaría? ¿En qué le gustaría especializarse? Tal vez en la creación de empresas sociales, es decir, empresas que no existen para que ganan dinero, pero que no existen para ganar dinero, que ganan dinero para tener un papel social. Como por ejemplo, ¿puede darme un ejemplo de una empresa que haya sido creada con ese fin o para ese fin? Max Havelaar, el comercio equitable. El comercio justo. Sí. Muy bien. Perdone. ¿Cómo se imagina usted su vida dentro de 10 años, entonces? No se puede imaginar muy fácilmente, pero tal vez me gustaría trabajar para empezar, antes de crear mi propia empresa, me gustaría trabajar en la venta de energía, por ejemplo en un Total o algo como eso, en las filiales de desarrollo durable, porque me fijo mucho en las problemáticas de desarrollo durable, de ecología, y no en Francia, tal vez en Londres, porque conozco muy bien a Londres y me gustaría vivir aquí. ¿Le gusta esa ciudad? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le atrae de esa ciudad? Tal vez las memorias que tengo en Londres, pero porque he vivido durante un verano en Londres con otros estudiantes y tengo buenas memorias del lugar y conozco muchas personas ahí. Y es una ciudad muy agradable para vivir porque es un poco como París, es decir, que se puede hacer cualquier cosa, pero parece tener más lugar para vivir y sí, se puede ver el cielo más que en París, por ejemplo. ¿Ah? Sí. ¿Llueve menos que en París, en Londres? ¿Llueve menos que en París? No, pero las calles son más largas, por ejemplo, y eso cambia mucho, porque no parecemos vivir en pequeñas ciudades sí, tengo lugar en Londres, en el centro de Londres. ¿Se siente menos agobiado, sí, tal vez? Sí. Muy bien. ¿Tiene usted alguna pregunta para hacerme? No. ¿No? No, ya conozco muy bien a ESSEC. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí.